Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar hoy con el principio de segregación de interfaces para aprender a resolver un problema que nos encontramos bastante en muchas bases de código, que son aquellas clases que exponen interfaces con un montón de métodos. El principio de segregación de interfaces nos dice que las APIs públicas de las clases deberían exponer métodos, muy pocos métodos, de acuerdo a las necesidades de sus consumidores. Que, bueno, en la práctica significa que pues, expongan uno o dos métodos como mucho, pero que lo ideal es que si un consumidor usa una interface, esa interface tenga como mucho tantos métodos como el consumidor utilice. Voy a intentar explicar esto, que creo que ha quedado un poco liado, y lo vamos a ver con un ejemplo. He preparado una pequeña aplicación de gestión de biblioteca. En realidad es un trocito de aplicación, es más bien un trocito del esqueleto de una aplicación de gestión de biblioteca. Y he preparado este test para ilustrar lo que ocurre. Es decir, me voy a centrar en este caso de uso, Getbook by Signature, que es básicamente que en una biblioteca es muy habitual que los usuarios pidan un libro basándose en su asignatura. La asignatura es una etiqueta que se le pone al libro para identificar dónde se coloca en las estanterías de la biblioteca. Vale, no tiene nada de particular. Es un patrón, bueno, patrón command handler o query handler. Y vamos a ver lo que ocurre. Es decir, aquí como podéis imaginar, pues lo que tenemos es un repositorio de libros al que le podemos pedir los libros que queramos por algún criterio. Y en este caso vamos a implementar la acción de obtener el libro por su asignatura. El test de hecho funcionará. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo está esto por dentro. Bueno, el handler utiliza el Books Repository, que es una interface, para obtener el libro, dada la asignatura. Nada de particular aquí. Ahora bien, si vamos a la interface, vemos que tiene 7 métodos, contando el método que estamos usando aquí. Y si os fijáis, como ahora mismo solo hay ese caso de uso, solo hay ese handler, solo se usa este método. Con lo cual, handler está acoplada a la interface de Books Repository por 7 puntos por lo menos. Que en realidad son más, porque aparte de saber, de tener que acoplarse a los 7 métodos, se acoplan también al número de parámetros que tengan, etc. Entonces, el problema que tenemos aquí es que Getbooks by Signature Handler depende de muchas cosas que no usa. Y por esa razón es por la que nos conviene aplicar el principio de segregación de interfaces para reducir este acoplamiento. Esto se manifiesta también, por ejemplo, a la hora de hacer un test. En el caso de un test unitario necesito hacer un doble de la interface Book Repository. Y en este ejemplo, pues yo he creado una clase llamada Stub Book Repository que implementa la interface, y como implementa la interface tiene que implementar todos sus métodos, incluso todos estos que no usa, donde pues bueno, pues simplemente pues yo tengo una plantilla que me genera este código que lanza una excepción para decirme que tengo que implementarlo. Hasta aquí dices, bueno, vale, queda un poco feo tener un montón de métodos que no usas, pero tampoco es tan raro, ¿no? Pero claro, si lo piensas bien, te das cuenta de que aparte del trabajo que va a suponer tener que implementarlos, está el riesgo que puede implicar. Imaginaos que tenemos
sí una implementación de Book Repository que no necesita todos los métodos y que la tenemos que poner en producción, y que a lo mejor un día alguien viene en producción y empieza a tirar de métodos que no están implementados y que tienen excepciones o lo que sea. Así que, ¿cómo podemos aplicar el principio de segregación de interfaces para que Getbooks by Signature Handler quede menos acoplado y abramos la puerta incluso a retirar funcionalidad de una gran clase? Porque todavía no os he hablado de la implementación que tenemos de Valbooks Repository, que aquí, bueno, es una implementación bastante tonta, o sea, no hace realmente nada, pero os da una idea del problema. Es decir, esto es lo típico: tenemos una implementación de repository, en este caso que usaría posiblemente un backend en forma de MySQL, Postgres o algo así. Y claro, lo largo que hemos ido implementando la aplicación, hemos ido necesitando recoger información de base de datos para diversas pantallas, diversas funciones, y hemos ido añadiendo métodos al repositorio y también en consecuencia a su interface, que es la que tenemos aquí y la que nos genera este problema. Y para solucionarlo, la verdad es que es relativamente fácil y no da demasiado trabajo y no tocamos prácticamente nada con riesgo. Así que vamos a ver cómo lo haríamos. Lo más importante, es decir, es plantear, vale, este getBySignatureHandler solo utiliza este método de la interface. Podría utilizar más, ¿vale? Pero de momento nos basta con este. O sea, quiero decir, como no utiliza más, pues este es el único que vamos a mover. Así que voy a copiar la definición y voy a crear una interface nueva que le voy a llamar Books by Signature. Le llamamos repository. Podríamos llamarle repository, podríamos llamarlo red model. Yo le voy a dejar de momento repository. Básicamente porque, bueno, a nivel terminológico no es incorrecto del todo y más o menos nos va a servir para entender lo que estamos haciendo. Así que creamos esa nueva interface en el dominio, añadimos el método, el mismo. No hace falta que sea el mismo nombre, lo que importa es que represente el mismo comportamiento que queremos reemplazar. Vale, entonces una vez que tenemos creada la interface, ahora lo que queremos hacer es aplicar inversión de dependencias y hacer que tanto el handler, que es el consumidor, la utilice. Es decir, ahora depende de esta interface, con lo cual ahora solo depende de un método, ¿vale? Y por supuesto, ahora necesitaríamos hacer que los repositorios que vayamos a usar implementen esa interface. Acabo de tirar el test simplemente para mostraros cuál es el problema que tenemos ahora. Que el constructor de getBook by Signature Handler espera un Books by Signature Repository y le estamos dando esta Books Repository, que por otro lado implementa la interface Books Repository, que es la interface grande que no queremos usar. Bueno, aquí no tenemos más que añadir la nueva interface para decir que está implementando Books by Signature Repository. Y en principio aquí no hay que tocar más. Teniendo en cuenta que este Style Books Repository solo es utilizado por getBook by Signature Handler y no va a ser utilizado en principio por ningún otro objeto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que deje de implementar toda la interfaz de Book Repository, por si no, de momento seguimos con el mismo problema.
Así que eliminamos esa parte, esa declaración de implementación. ¿Y qué pasa? Fijaos aquí que estas son las etiquetas de PHP 8 que nos indican que estamos reimplementando un método heredado. Pues lo que nos está diciendo esto es, ya no necesitamos implementar esta interface porque realmente nadie las pide. Así que las vamos a borrar. Todos estos métodos nos sobran y ya no los tenemos. Simplemente solo estamos implementando este interface que solo tiene este método. Vale, nos queda aquí el método store, ya hablaremos de él. Vamos a hablar de él en otro momento también como ejemplo. Y obviamente nos quedaría hacer algo al respecto del repositorio de producción, que es este. De Valsburg Repository, como es lógico, no va a poder pasarse a GetBooks by Signature Handler, porque hemos dicho, espera un Books by Signature Repository y no un Books Repository. Por tanto, también tenemos que hacer lo mismo, que implemente la nueva interface. En este caso no quitamos Books Repository porque tiene que implementarla igualmente, porque habrá otros objetos, otras handlers o lo que sea que todavía dependan de Books Repository. Por eso no la quitamos. Lo que sí podríamos hacer es quitar este uso de public function get by signature. ¿Por qué? Porque es decir, es quitar de la interface Books Repository original este método que ya hemos movido a otra interface. En nuestro caso nadie más la necesita. La única implementación está aquí, pero como se implementa se define por las dos interfaces, no tiene mucho sentido mantenerlas juntas. Ahora bien, hay que tener cuidado de que no se esté implementando en otro objeto que la necesite, ¿vale? En todo caso, pues la podemos borrar. Y como vemos aquí, no afecta, es decir, Gets by Signature sigue estando en Deval Repository, sigue implementando una interface. Y podremos pasar de Val Books Repository a aquí porque está implementando la interfaz correcta. Así que si ahora tiramos el test deberíamos ver que nada se rompe. Y ahora nuestro handler tiene un acoplamiento mínimo con la interface Book by Signature Repository. Y esto sería nuestro primer avance en cuanto a segregación de interfaces. Ahora os voy a poner un ejemplo con el otro método para que veáis que la flexibilidad que nos puede aportar esto. Aquí tenemos el método store, que en principio pues no está definido en ninguna interface. Por tanto, bueno, sí está definido la interface book repository, pero get esta Books Repository que la usa no responde a esa interface que contiene todavía ese método, ¿vale? O sea, como vemos aquí, no hay ninguna dependencia de interface. Aquí no hay ninguna herencia de interface. Seguramente tendremos en la aplicación algún handler que escriba en el repositorio. Por lo tanto, una de dos, o bien tenemos este book repository genérico que podría encargarse de esto, o bien podríamos decir, bueno, y si tuviéramos, por ejemplo, un repositorio para escrituras, decir de manera que, ya sabéis, normalmente escribimos menos que leemos. Por tanto, tiene sentido separar las escrituras de las lecturas. Es decir, en CQRS tendremos repositorios que escriben y tendremos repositorios que leen solo. Por tanto, esas interfaces pueden ir separadas.
Y por eso, bueno, pues era un poco este ejemplo. Entonces, como pues haríamos exactamente lo mismo. Creamos una nueva interface. Le damos el nombre, por ejemplo, books write repository. Y el único método que le añadimos es la función store. Si yo ahora voy y se la añado como la declaro en los repositorios que tengo, pues fijaos que, bueno, pues puedo tener los dos métodos. Este handler sigue sin depender del método store para nada, es decir, que aunque la clase que le pasemos, que le inyectemos, los tenga, no está acoplado a ellos porque está acoplado a la parte que define la interface, la parte abstracta, ¿vale? Por tanto, en este caso, al repositorio, al handler le da exactamente igual. ¿Vale? Como veis, va a seguir pasando y no tenemos acoplamiento a esa función. Y en el caso aquí de, bueno, en Book Repository, pues lo mismo, podemos también decir, bueno, pues mira, no queremos que la interface Book Repository tenga el método store, ¿vale? Como hemos dicho antes. Sabes que incluso vamos reduciendo interfaces, el tamaño de las interfaces, básicamente llevándonos sus métodos a otras clases, a otras interfaces. De todas maneras, siempre tener en cuenta que a veces no podemos quitarlos, sencillamente, sino ir introduciendo nuevas interfaces para nuevos servicios o lo que sea. Vale, ahora podrías decirme, bueno, vale, sí, esto es muy bonito para testing y tú como tienes mucha obsesión con el testing, pues esto te mola. Pero ¿qué aplicación práctica tiene? Eh, pues vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, un poco lo voy a hacer de una manera un poco simple, pero espero que veáis las posibilidades. Bueno, imaginaos, y este es el punto que vamos a ver, que bueno, que esto funciona, pero claro, este caso de uso es muy usado, tira mucho de base de datos cada vez que nos trae un libro para buscar, pues estamos tirando y tiramos, consumimos bastante base de datos. Entonces nos gustaría reducir el consumo de peticiones a la base de datos haciendo algún tipo de caché. Claro, yo sí voy a implementar un repositorio con caché y vamos a hacerlo aquí totalmente imaginario. Vale. Claro, ¿qué vamos a implementar? ¿Books Repository o Books by Signature Repository? Entonces vamos a imaginar que implementamos Books Repository. Y claro, ¿qué ocurre? ¿Veis? Tengo que traerme todos estos métodos. Ahora bien, si yo implemento pues el único que realmente necesito, Books by Signature Repository, yo solo tengo que implementar el método que se va a usar, getBySignature. Y entonces, bueno, pues sería relativamente fácil de implementar. Yo podría tener, por ejemplo, sí tener esta vez el repositorio de verdad. Así que implemento, perdón, el constructor. Vale, aquí le voy a pasar, o le pasaría el repositorio real, el de deval. Ahora aquí, por ejemplo, podría implementar una simple array en memoria de donde voy guardando los bugs que ya haya pedido. Entonces, para implementar esto, ¿cómo haría? Bueno, pues
Pues por ejemplo, vamos a traernos aquí vale. Bueno, esto no está implementado. Vamos a implementarla para que sea un string. No. Espera, ¿qué he hecho? Añadir método. No. Bueno. Vamos a poner que esto es así. Que lo casteamos a string. No, es que ya lo hace. Qué tonto. Ya no me entero de lo que hago. Vale. Entonces miramos si lo tenemos en la array de box. Una implementación muy tonta y muy sencilla, o sea, no. Vale. Signature y de hecho pues podemos literalmente meterlo aquí. En ese caso devolveríamos el libro que esté en esa clave. Esto es como funcionaría como un Redis, ¿no? Pero bueno, no es permanente. Y en el caso de que no, pues lo que hacemos es delegar en el repository get by signature. ¿Vale? Este es un sistema. Esto es básicamente una caché. Vale, y nos queda una cosa que es guardar las cosas en caché. Sería this books igual a book. Vale, y esto sería un sistema de caché muy sencillo, pero bueno, imaginaos que en vez de este array lo que tenemos es un Redis o un elástico o algo así. ¿Qué ocurre entonces? Bien, pues que yo puedo utilizar este Cachebook Repository para pedirle, es decir, para hacer el... Bueno, ¿cómo se dice? Para guardar mi... Cachebook Repository, le tengo que pasar un repo real y yo aquí le pasaría el cachet. Y esto en teoría tiene que funcionar. Y funciona bien. No estoy seguro de si esto me dará... vamos a ver. Vamos a ver aquí. Si podemos ejecutar el test con debug para que veas que funciona. Vale, pues sí. Bueno, pues en este caso, el mono está, lo lee del server y lo guarda. Entonces deberíamos de tener aquí en books el libro con esa asignatura, ¿ves? Así que pues básicamente es eso. Hemos podido crear un sistema de un repositorio cacheado simplemente implementando esa interface que necesitamos para este handler. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Cuando usamos esto en producción con el repo cacheado al que le pasaríamos, en vez de, como en este caso, el stable, le pasaríamos el real. Aquí veis que le pasamos el stable, le pasaríamos el real. Lo que ocurriría es que pues cada vez que pidamos un libro se irían guardando la caché y en un momento dado pues dejaríamos de hacer peticiones a la base de datos por los libros que se usan con más frecuencia y ya está. Y bueno, pues ya según como tengamos configurado ese almacenamiento temporal, pues será más rápido o se llenará más antes o después. Pero bueno, aunque no es imposible hacerlo en la situación inicial que teníamos con la interface completa, con un montón de métodos,
ves que es mucho más económico y sencillo y más al punto, porque a lo mejor yo no necesito caché para los demás métodos. A lo mejor, de hecho, igual ni siquiera me interesa. O sí me interesa, pero me interesa de otra manera. Vale, entonces esto simplifica mucho el desarrollo porque nos permite tener dependencias mucho más sencillas, eh, manejando solo casos muy específicos y muy concretos de las necesidades de nuestros consumidores de las APIs. Esto no impide, por ejemplo, tampoco que nosotros implementemos, pues, o tengamos clases a lo mejor antiguas que implementan un montón de métodos, pero como los tenemos repartidos en distintas interfaces, para los consumidores significa menos acoplamiento y además significa que en un momento dado del futuro podríamos fácilmente reimplementar algunas de estas interfaces para quitar carga a estas clases originales más antiguas y ir quitándoles funcionalidad poco a poco sin que realmente nadie se tenga que enterar. Y eso es todo. Espero que os sirva para aplicar esto como base para un refactor de código antiguo que tengáis por ahí o que esté montado de esta manera.